Sean bienvenidos, esta es la iglesia El Favor de Dios, y les damos la más cordial bienvenida. Amén. Bueno, la verdad, mis hermanos, espero que ustedes también se hayan gozado conmigo en este breve espacio. Qué bueno que es poder entregar adoración y alabanza al Señor. Mis hermanas que están aquí en esta mañana junto con nosotros, qué bueno que estén aquí, me alegra mucho poderlas ver. A los que están allá en casa, yo de mi parte les invito a que vengan acá cuando puedan hacerlo. Siempre es bueno estar en comunión juntos los unos con los otros. Siempre aquí presente podemos levantar adoración a nuestro Dios y regocijarnos mutuamente de esta gran bendición, de este gran privilegio que el Señor nos da. Qué gusto, estoy contento. Una vez más, bienvenidos a cada uno de ustedes. Mi nombre es el pastor Renato Rosero, desde acá, desde Quito, Ecuador. Bienvenidos a su iglesia En Favor de Dios. Este es un nuevo comienzo. Este es un nuevo tiempo que el Señor nos da. Espero que la presencia de Dios quede impregnada en este mensaje, que sea un mensaje para bendición, que sea un mensaje para vida, que sea un mensaje para fortalecer el alma, la mente, el corazón, el espíritu de las personas que tanto necesitamos esa voz de aliento, esa voz de fe, esa voz de esperanza de parte de nuestro Dios. Y pues nada más, en esta mañana vamos a hacer una oración para dar paso al tiempo de la palabra y vamos a orar. Les invito a inclinar sus cabezas ahí desde donde están, con toda la reverencia que debemos hacer. Amado Padre, Señor, en esta mañana venimos aquí delante de ti, oh Dios Todopoderoso, necesitados, Señor, deseando escuchar, Señor, tu voz, deseando ser dirigidos, deseando ser fortalecidos, deseando ser llenos, Señor, de tu virtud, llenos de tu consejo, llenos, Señor, de esa palabra que necesitamos para abordar, para enfrentar la vida, Señor, el día a día. Señor, venimos y ponemos esta reunión en tus manos, esta palabra en tus manos. Pedimos, Señor, hagas milagros en el corazón de mis hermanos. Pedimos, Señor, hagas milagros en el corazón de los oyentes. Precioso Dios, en este tiempo difícil, tu palabra, Señor, es la única fuente, Dios, de esperanza, de vida, de fuerza, de gozo y de alegría. Por lo tanto, Señor, cimentamos nuestro corazón en esta tu palabra que nos has dejado. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendito seas, Señor, para siempre. Disponemos, Dios, nuestro corazón. Disponemos, Señor, nuestro espíritu. Disponemos, oh Dios, nuestra mente para escuchar tu voz, para recibir y atesorar, Señor, como una semilla, Dios, fructífera en cada corazón. Sea multiplicada tu palabra al 30, 60 y 100 por uno. Precioso Dios, en tus manos declaramos y desatamos victoria, Señor, en medio de este tiempo. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra confianza, tú eres nuestra libertad. Gracias, Papito Dios, te damos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén y amén. Amén. Permítanme un segundo, por favor. Ahí para verlos a los ojos. Qué bueno, qué gusto nuevamente. Les invito, por favor, vamos a abrir la escritura, el libro de Job, el capítulo 2, versículos 1 al 10. Amén. Libro de Job, capítulo 2, versículos 1 al 10. El tema de esta enseñanza es cómo enfrentar el dolor. Cómo enfrentar la adversidad, cómo enfrentar esos momentos difíciles que ciertamente todos en algún momento nos vemos expuestos a pasar. Amén. Quiero preguntar en esta mañana si es que hay alguien que ha sido exento del dolor,
alguien exento del sufrimiento. Creo que nadie, ¿verdad? Todos hemos pasado por momentos difíciles, por momentos fuertes. Y esta es una charla que yo recuerdo, ya la traje hacia un tiempo atrás, ya la traje, pero el día de ayer, de alguna forma, el Señor nuevamente me guió a esta misma palabra. Entonces, espero estar siendo direccionado por el Espíritu Santo y espero que esta mañana sea de profunda bendición, que tal vez como un recordatorio para los que escuchamos en algún momento y para los que no hemos escuchado, pues va a ser una palabra de vida y de esperanza. Bien, cómo enfrentar la adversidad, cómo enfrentar el dolor, cómo enfrentar el sufrimiento. Vamos a ver el libro de Job, capítulo 2, versículo 1 al 10. Amén. Me voy a acercar un poco al teléfono para poder leer de mejor manera junto con ustedes. Dice así. Ay, nomás, mijo. Gracias. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. ¿Sí? Versículo 2. 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, versículo 10, mucha atención. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Amén, amén. Bien, quisiera preguntar a cada uno de ustedes en su corazón: ¿cuántos conocen la historia de este varón Job? ¿Cuántos han oído la historia de Job? Es una historia muy conocida en la Escritura. Es una historia muy particular. Es una historia que nos enseña muchos principios. Es una historia en la cual usted y yo podemos encontrar perlas preciosas que podemos rescatar de la palabra de Dios. Bien, quiero empezar diciendo un poco como informativo, haciéndoles un recuento también y primeramente una introducción. El libro de Job es el libro más antiguo de la Escritura, ¿sí? El libro de Job es el libro más antiguo de la Escritura. Muchos podrían pensar, bueno, puede ser el Génesis porque viene desde el principio. No, ese es el orden que se le dio más o menos para que vaya de mejor manera, ¿no? Pero el libro más antiguo de la Escritura es el libro de Job. Job era un varón, como dice la palabra, un varón recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Previo a este capítulo 2 que comenzamos a leer, vemos en primera instancia que Job ya había sido embestido por el enemigo en primera instancia. Ya Satanás le había pedido en primer lugar a Job
Y previo a este capítulo que acabamos de leer, literalmente había venido una gran desgracia sobre la vida de este varón. Habían sido muertos sus hijos, tenía 10 hijos, los 10 perecieron. Se había quedado literalmente en la ruina de la pobreza y todo lo que había trabajado definitivamente había quedado en nada. Era un varón, dice la escritura, muy rico. Era un varón que tenía 7,000 ovejas, 3,000 asnas, 4,000 camellos. Era un varón muy pudiente, pero vemos en la escritura que el secreto de esa riqueza y de esa prosperidad que Job tenía era porque no había un varón como él, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y quiero decirle en este primer momento, en esta primera instancia, que es la bendición de Dios la que enriquece. Siempre será la bendición de Dios la que enriquece, ¿sí? La palabra de Dios dice, es la bendición de Dios la que enriquece y no añade con ella tristeza. Si usted quiere ser rico, si usted quiere ser prosperado a la manera de Dios, tiene que entender que solo en Él usted y yo podemos encontrar una bendición plena. La bendición de Dios atañe todas las áreas del ser humano. Eso hay que mucho dejar énfasis en esta mañana, porque mucha gente cree que ser bendecido es simplemente tener dinero. Y no es simplemente tener dinero. La bendición de Dios se manifiesta en el área física, en el área material, en el área emocional y en el área espiritual. Entonces, mi amado hermano, quiero decirle en primer lugar que la bendición a la manera de Dios siempre es en una forma integral. Si una persona solo tiene dinero y no está bendecida en el resto de áreas o en alguna otra área, posiblemente ese dinero solo le servirá para maldición y para perdición y no para vida. Entonces, a veces yo escucho que la gente dice, sí, dando gracias, Diosito me ha dado, Diosito me ha entregado, y posiblemente Dios ni esté en el lugar. Y se confunden, porque piensan que el dinero que tienen posiblemente vino de Dios. Y no sabemos si así es. Quiero decirle que la bendición de Dios siempre será integral. Atañe todas las áreas de la vida del ser humano. ¿Sí? Entonces, área material, área física, área espiritual, área emocional. Eso es lo que tiene la bendición del Señor. Bueno, para esta instancia, Job había recibido ya un primer ataque, sus hijos habían sido muertos. Solo piense, mi hermano, tal vez nosotros aquí hablamos ligeramente, pero solo pensemos por un solo momento cómo puede ser el dolor de perder a un hijo. Solo pensemos a un hijo que perdamos. ¿Cuánto dolor puede infligir esa prueba, ese golpe? Yo creo que es un dolor que no lo podríamos, solo una persona que tal vez haya pasado podría decir en realidad así se siente. Ninguno de los que tal vez no hayamos pasado ese proceso podría entenderlo. Solo tal vez una persona que ha pasado. Y en el caso de Job, mis amados hermanos, Job hacía sacrificio por ellos. Cada que ellos se reunían, ofrecía un sacrificio a Dios. Decía, por si acaso mis hijos han pecado contra Dios, y ofrecía sacrificios de paz. Imagínense lo que fue para Job en primera instancia perder a sus 10 hijos. No fueron 1, fueron 10. Y no fueron hoy, el otro en 2 meses, el otro en 3 meses. Los 10 fueron cortados en un solo tajazo. Qué dolor profundo. Qué circunstancia tan adversa. ¿Cuántas preguntas surgirían en la mente de Job? ¿Cuántas preguntas surgirían en la mente de su mujer? ¿Cuántas preguntas surgirían en la mente de los vecinos, de los conocidos? Tal vez muchos dirían, y tal vez lo que uno podría pensar, algún tipo de maldición, porque no era normal. Y en ese mismo día,
asaltan sus ovejas, asaltan sus vacas y definitivamente se queda en la calle. Y entonces había pasado eso. No sabría decir en realidad cuánto tiempo había comenzado ya la prueba con Job. No sé si fueron unas pocas semanas o ya iba tal vez un mes, 2 meses, no lo sé. La escritura no lo especifica. Pero lo cierto es que otra vez comienza el capítulo 2 que hemos leído. Y aquí es donde arrancamos. Con esa introducción, con esa apertura, entramos a este capítulo 2 que acabamos de leer. Y dice, mire, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás también vino con ellos, presentándose delante de Jehová. ¿Quiénes vinieron delante de Dios? Los hijos de Dios. ¿A qué se refiere la palabra con los hijos de Dios? ¿A hombres? No. Cuando dice la palabra hijos de Dios, se refiere a su creación espiritual, porque cuando se refiere a nosotros los hombres, dicen los hijos de los hombres, dice la escritura. Pero en este caso, la palabra dice que vienen delante de Dios, vinieron los hijos de Dios. Estoy seguro que vinieron sus ángeles, no sé si sus arcángeles, no sé si vinieron sus querubines, no sé, pero vinieron la creación espiritual y se presentaron delante de Dios. Y dice, y dentro de ellos también vino Satanás. ¿Por qué? Porque él también fue un fruto directa de su creación. ¿Sí? Entonces, ahora, en este punto es interesante hacer notar la posición de los hijos de Dios, incluyendo en este punto a Satanás mismo, delante de Dios. Ellos tienen una posición de presentarse delante de Dios. Quiero en este momento hacerle notar a usted, Satanás, ¿qué lugar ocupa? No es que Satanás está al tú a tú con Dios. No es que Satanás tiene las mismas fuerzas y a ver, yo te gano con Dios. Satanás tiene que bajarse delante de Dios. Y eso es una gran noticia, porque eso nos trae a nosotros la seguridad que nuestro Dios es mayor. Eso nos trae la seguridad que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Satanás no es que viene delante de Dios y, a ver, y yo quiero esto y lo otro y te obligo. No. Satanás es astuto. Él tiene una posición y ocupa su posición y se presenta delante de Dios. Entonces, como les digo, esta es una gran noticia. Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová mismo y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Mire, solo analice estas dos actividades comunes, cotidianas y permanentes que él hace. ¿Qué es lo que anda haciendo? Vino de rodear la tierra. Es decir, que yo recuerdo, ahí hay una frase para las personas que a veces tienen ganado en las haciendas, ¿no? Dice, me voy a rodear el ganado. ¿Qué quieren decir cuando dicen me voy a rodear el ganado? Me voy a ver, a cuidar. ¿Se da cuenta? Él tiene control sobre gran parte del mundo. Como dice la escritura, él es el príncipe de este mundo. Y él anda constantemente, como quien dice, guardando y vigilando que lo de él camine como él quiere. Él no es un descuidado con lo que tiene. Él cuida y es rígido y tiene un reino que se mueve y trabaja para que las cosas se encaminen como él quiere. ¡Pum! Ese es él. Y no solo eso, no solo venía de rodear la tierra. Volvamos a leer, dice, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Andar qué? ¿Por qué hace estas dos diferenciaciones la palabra? Porque una cosa es cuidar y también otra cosa es ver qué más hago, ver a quién más oprimo, ver a quién más abordo, ver a quién más puedo hacer una maldad más. Se cumple lo que el Señor Jesucristo vino y dijo, ¿no? El león anda, Satanás anda como un león rugiente. ¿Y qué dijo Jesús?
buscando a quien devorar. De ahí su parte, mi amado hermano y hermana, de estar siempre cobijado, como veíamos el día jueves, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿no? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Que estemos seguros de estar cobijados por nuestro Dios. Porque si el enemigo nos encuentra descuidados, si el enemigo nos encuentra en otra cuestión, si el enemigo no nos encuentra preparados, ciertamente tratará de devorarnos. Amén. Bien, hasta ahí importante estas cositas que hemos topado. Miren lo que dice el versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Hago un alto en esta parte. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y esto es algo muy importante que usted y yo lo guardemos en el corazón. Puede usted vivir solo, puede usted vivir sola, puede vivir con familia, puede vivir, estar en cualquier lugar, pero hay un mundo de testigos que lo miran y que me miran. En el mundo espiritual, los ángeles miran mi accionar, sean los ángeles del bien o sean los ángeles caídos. Ellos miran y consideran a la gente. Ellos analizan a las personas. Ellos saben quién somos usted y yo. ¿Sí? Y por eso le dice Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¡Wow! Y añádelo, que no hay otro como él en la tierra. ¡Wow! Es impresionante. O sea, Job era el más grande de toda la tierra. No sabemos cuántos habían en aquel tiempo, cuántos millones de personas, pero Job era el más grande, el más honorable. Varón perfecto y recto, dice la palabra, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. En esta parte quiero decirle, y esta parte es una parte muy linda del Señor. Dice que nuestro Dios es un Dios fiel en la palabra y que Él no permitirá que ninguno de nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Mire, qué hermoso saber que nuestro Dios nos conoce. Qué hermoso es saber que cuando tal vez en algún momento viene el tiempo de la prueba o viene el tiempo de la tentación, Dios no permitirá nada más allá de lo que usted o de lo que yo podamos resistir. Eso es precioso, porque ciertamente podrían infligir sobre nosotros un dolor mucho mayor y a la final fallar. Para un poco explicarme lo que estoy diciendo, yo estoy seguro que si una prueba de Job la hubiera pasado, o sea, me hubiera venido a mí, posiblemente yo no hubiera resistido. O sea, sí, o sea, quiero darme a entender. Si la prueba de Job hubiera venido a cualquier hermano cristiano por ahí, por bueno, por lo que sea, tal vez no hubiera resistido. La condición de Job de ser el más grande, la condición de ser Job temeroso, recto y todo lo demás, le llevó a poder resistir este tipo de prueba. Pero gracias a Dios por su fidelidad. Gracias a Dios por esa fidelidad, porque ninguno de nosotros es tentado o es probado más allá de nuestras fuerzas. Qué lindo que es el Señor, ¿verdad? Qué lindo porque podemos descansar. Qué lindo porque le podemos decir: Señor, solo ayúdame a poder hasta el último poder decir sí a ti. Amén. Y bueno, y dice, continuando el versículo 3, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa.
¿Puede una persona recta, fiel, ser probado? La palabra nos muestra que sí. La palabra nos muestra a Job que no fue libre de la prueba. La palabra nos muestra a Job que no fue exento de pasar esta circunstancia. Mi amado hermano y hermana, y quiero decirle a usted, usted y yo debemos ser probados. Es necesario, como dice el apóstol Pedro, que como al oro, en el fuego seamos usted y yo probados. Seamos usted y yo purificados. Seamos usted y yo limpios. Es necesario ser probados. A pesar de que Job no había hecho nada que lo merecía, pero había llegado el momento de la prueba. En este punto también importante decir, qué lindo, qué bueno, cuando viene la prueba en estas circunstancias. Cuando viene la prueba en las circunstancias en las que Dios determina un tiempo de prueba para mí, porque Él así lo quiere, porque hay algo que mostrar, porque hay algo que enseñar, porque hay algo que quiere Él perfeccionar en nosotros. Qué lindo pasar la prueba en estas circunstancias. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Qué duro y qué triste es pasar sufrimiento, tribulación, angustia, cuando somos nosotros los que damos pie y tomamos decisiones equivocadas, fruto de las cuales luego nos vienen a nuestra vida circunstancias difíciles. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero aún en medio de eso Dios es bueno. Amén. Pero bueno, en este punto qué lindo que es pasar la prueba cuando el corazón del hombre está a cuentas con su Dios. Amén. Cuando el corazón del hombre está a cuentas con su Dios, uno puede descansar en Él. Uno tiene la confianza de regocijarse y reposar en Él, esperar en Él. Entonces, mi amado hermano, que ojalá cuando llegue el tiempo de la prueba no sea fruto de nuestras decisiones erradas, sino sea fruto de que Dios mismo haya determinado así para nosotros, ¿no? Y podamos ser hallados fieles en ese punto. Bien, pasando al versículo. Entonces encontramos a un enemigo que acecha, un enemigo que busca puerta, un enemigo que quiere nuestro mal, un enemigo que nos aborrece. Es un enemigo Satanás implacable, engañoso, perverso, cruel, que ronda la tierra. Amén. Y dice a continuación, respondiendo Satanás y dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Había venido ya una prueba difícil. Job había perdido a sus hijos y había perdido también su dinero. Pero miren cómo el enemigo conoce a la raza humana, ¿no? Y le dice, piel por piel, le dice. He considerado y sí, me ganaste, como quien diciéndole a Dios, ¿no? Me ganaste, sí, tuviste razón. Le quité la familia, le quité los bienes, pero todavía yo no estoy convencido de eso, le dice. Tócale la piel y verás como ahí sí vas a ver cómo blasfema, ¿no? Y vemos a este enemigo implacable, un enemigo mortal, un enemigo despiadado, un enemigo inmisericordia, un enemigo que busca realmente nuestra destrucción. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Nuevamente, qué preciosa es la palabra de Dios. En este tiempo de prueba, de dificultad, yo quiero decirle y dejarle en su corazón, mi amado hermano y hermana, que usted y yo estamos en las manos del Señor. Amén. El enemigo no tiene derecho sobre nuestra vida.
a menos que Dios se lo permita. Dios le dice, no, he aquí él está en su mano, pero guarda su vida, o sea, cuidado y se te vaya la mano. Qué hermoso que es el Señor. Esto nos da a nosotros esa seguridad y esa confianza. Por lo tanto, mi amado hermano y hermana, seguridad, su vida, mi vida está en las manos del Señor. Y si tenemos que partir mañana, pues partiremos con Él y esa es nuestra dicha. Y si el Señor no lo quiere todavía, pues estaremos aquí. ¿Por qué andar ahí temerosos? ¿Por qué andar ahí deprimidos? ¿Por qué andar pensando que este virus que viene de parte de la oscuridad puede tomar mi vida? Si Dios no lo permite, simplemente no la toca. Y si Dios permite que la toca, la puede tocar, pero si Él quiere, dice, no se tiene que morir, pues no me muero. Y si dice, bueno, está bien, tiene que venir, pues me voy. Estoy en las manos del Señor. Estamos en las manos del Señor. Y esa tiene que ser nuestra confianza. No se trata de ser imprudentes, no se trata de tentar a Dios, se trata de confiar en Él, se trata de caminar seguros de Él. Amén. Versículo 7 dice, entonces Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Mire este enemigo, apenas tuvo el beneplácito de Dios, le faltaron los pies para salir corriendo. O sea, se da cuenta el tipo de corazón que tiene. Enseguida Dios le dice, está bien, tócalo, pero guarda su vida. Tócalo con lo que quieras, pero guarda su vida. Sale, ¿no? Echó una bala. Echó. Wow. Tenemos que entender, solo la misericordia del Señor ha hecho posible que usted, mi amado hermano que está ahí detrás de pantalla, ustedes, mis hermanos que están aquí conmigo, solo ha sido la misericordia de Dios en nuestra vida que nos ha tenido presentes hasta el día de hoy. Si fuera por Satanás, hace rato nos hubiera volado. Hace rato nos hubiera cortado. Hace rato nos hubiera exterminado. Yo recuerdo cuando era joven, algún momento cuando tuvimos un altercado por ahí con una persona, y ese momento nos amarraron, nos taparon la boca, nos pusieron una pistola en la cabeza. Y bueno, yo solo esperaba que suene pum. Y esa gente era capaz de hacerlo. Y tengo que reconocer que solo ha sido la misericordia de Dios. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque en su amor el Señor ha permitido que yo lo conociera. En aquel tiempo ciertamente estaba apartado de Él. Y mi destino hubiera sido perdición. Pero el Señor tuvo misericordia y permitió que esté con vida. Y mire en este punto, ¿no? Este adversario, cómo se levanta, ¿no? Y como diría por ahí un gran predicador, yo creo que cuando Dios le dice, está bien, lo puedes tocar, ¿no? Voy a hacer como dice un predicador famoso, sus ojos sanguinolientos, tal vez le fueron casi afuera y soplado salió a tocarlo a Job antes de que Dios tal vez le diga se arrepienta, no sé, ¿no? Es un enemigo muy cruel, es un enemigo perverso y usted y yo debemos de guardarnos. Bueno, y dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Qué representa esta sarna maligna? Esta sarna maligna representa el pecado, representa el orgullo, representa el odio, representa la tibieza, la amargura,
las manchas. Esa es la condición en la cual al enemigo le gusta vernos, en una condición paupérrima, en una condición de vergüenza, en una condición de sufrimiento sin piedad. Dice que en la escritura que Satanás se rascaba con un tiesto el cuerpo de esa sarna. ¿Cuál sufrimiento sería que él tenía, no? Que tal vez trataba de sacarse pedazos la desesperación de esa sarna en su cuerpo. Y eso representa esa sarna, la vida de pecado, la vida de vergüenza, la condición del hombre cuando camina o cuando está lejos de Dios. Esto no se cumple espiritualmente en Job, pero es una condición espiritual que se da en los seres humanos cuando nos apartamos de Dios. Job estaba hecho un guiñapo humano. Versículo 9 le dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice, ¿no? Su mujer. ¿Qué representa este versículo 9? ¿Quién fue la que le dijo, maldice a Dios y muérete? La esposa. Yo hago una pregunta. ¿Usted cree que la esposa de Job era una impía o una que no conocía a Dios? Yo creo que no. Yo creo que la esposa de Job era una mujer que conocía a Dios. A mi entender es así. Pero tal había sido también el sufrimiento para ella al perder sus hijos, creo yo, ¿no? Porque ella también era la madre. Tal era el sufrimiento al haber sentido tal embate de quedarse en la calle y de ver a su esposo ahora en esa condición que le dice, aún retienes tu integridad, ciertamente ella ya la había perdido. Maldice a Dios y muérete, le dice a Job. Tal vez lo culpaba a Job. Tal vez decía, este mismo es el causante de mis tragedias. Tal vez decía, Job es el causante de que mis hijos ya no estén. No sé cómo pensaba la mujer. Pero, ¿qué representa esta mujer? Esta mujer representa esos hombres y esas mujeres que a la final de cuentas terminan renegando de Dios. Que a la final de cuentas, cuando viene el tiempo de la prueba, cuando viene el tiempo de la circunstancia difícil, terminan apartándose de Dios. Esta mujer representa la persona que conoce a Dios y que luego decide desvincularse. Esta mujer a veces representa tal vez esas personas que hoy estuvieron y mañana ya no están. Tengo que decir y reconocer, no sé, Darwin, a ti te pregunto y que tú respondas en tu corazón, piensa solo un momento, Darwin, Dani, cuando éramos jóvenes y estábamos en la iglesia, ¿cuántos jóvenes miramos? ¿Cuántos jóvenes iban a encuentros? ¿Cuántos jóvenes fueron tocados y ministrados por la palabra? ¿Cuántos jóvenes? Y hoy, ¿dónde están? Ojalá y estén en algún lugar sirviendo a Dios. Pero yo tengo entendimiento, muchos de ellos ya no caminan para Dios. Muchos de ellos lo dejaron a Dios solo para su juventud. Muchos de ellos hoy fue cosa del pasado y tal vez quieren que sus hijos caminen con Dios, pero no les dan el ejemplo que deberían darles. Qué triste. El nombre de la mujer de Job ni siquiera se menciona en la Biblia. Y esa es la verdad. Cuando a la final nos apartamos de Dios o renegamos de Dios o nos alejamos de Él, como que somos desechos y no hay un lugar ya para nosotros.
No quiero decir que Dios no perdona, Dios perdona y el que se vuelve, Él lo coge. Pero quiero decirle qué triste es cuando una persona hoy está y mañana ya no está. Qué triste es cuando alguien hoy le sirve y mañana ya no le sirve. Por lo tanto, yo le insto a usted, mi amado amigo o hermano que me mira en este momento o que me mirará algún momento en esta grabación, vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios de donde está. Vuélvase a Dios de donde está. Porque Dios tiene todavía misericordia y Dios todavía quiere y anhela restaurar su vida. No muera en esa condición. No permita que Satanás se lo lleve en esa condición. Sacúdase. Como dice la Escritura, erguíos porque vuestra redención está cerca. No permita que el diablo lo corte. Dios, el hecho de que usted me escucha a través de este mensaje, el hecho de que algún momento me escuchará a través de este video, quiere decir que la misericordia de Dios con usted no se ha apartado. Vuélvase al Señor. Ahora que el Señor le da tiempo, no seamos insensatos. Hoy es el tiempo aceptable, dice la palabra. Hoy es el día de salvación. Sí, es verdad, a veces tendremos que pasar pruebas, a veces hemos sido encontrados con nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestros pecados, pero a la final de cuentas, que permanezcamos con Él será nuestra victoria. Para vergüenza mía tengo que confesarles lo que en un momento alguien me dijo, lo que en un momento una persona me dijo, para vergüenza mía, pero digo para gloria de Dios. Y esta persona me dijo, vos, algo me gusta, me dijo de vos, aunque ahí te caes y te levantas, como que estás y como que no, a la final, cojo, sigues caminando, me dijo. Hablando del Señor, ¿no? Y hoy cuando pienso, digo, sí, fue ese amor que Dios puso en mi corazón, fue el haberlo podido conocer a Él en la intimidad, donde eché raíces. Y a pesar de mis debilidades, de mis flaquezas, de mis torpezas, de mis caídas, el Señor nunca me soltó. O tal vez yo nunca le dije, Señor, suéltame. Y ahí, cojeando, ahí, sin poder romper con muchas cosas, el Señor ha sido bueno y fiel. Entonces, mi amado hermano, gracias a Dios, porque el Señor ha vencido. Y ese tiempo ya pasó. Y ese tiempo tiene que pasar en su vida. A veces Dios permite esos tiempos para que reconozcamos de quién dependemos y quiénes somos y quién es Él. Tengamos humildad para conocerlo, humildad para servirle, humildad para caminar con Él. Ninguno de nosotros somos más que nadie, ninguno de nosotros estamos más arriba que otros. Simplemente a mi entender en este caminar, unos han desarrollado algo más, han caminado algo más, pero el amor de Dios es igual por usted y por mí. El Señor me ama igual y lo ama igual a usted que a mí. Ama igual al gran predicador como a mí. Recuerdo algún momento, y no sé ni por qué le cuento, recuerdo algún momento que, no sé si era en mi derrota, en mi tristeza o en mi alegría, no me recuerdo ese momento específico, pero yo le decía a Dios, Señor Jesús, le dije, si yo hubiera sido el único que hubiera creído en ti después de tu sacrificio, ¿hubieras sido capaz de morir solo por mí? ¿Y sabe qué me respondió? Sí. ¿Se imagina? ¿Se imagina cuánto vale usted? ¿Se imagina cuánto valgo yo? ¿Se imagina ese amor incomprensible de Dios por usted y por mí? Un amor que nuestra mente no alcanza y nunca creo alcanzar a entender. Un amor que solo Él puede tener. Por eso digo, Dios perdona todo. El hombre nunca se olvida. De los fracasos y de las caídas siempre se acordarán. Ahí están los que hablan de los grandes predicadores. Hace 20 años cayó tal predicador, hasta ahora lo publican.
hasta ahora se acuerdan. No tienen sentido de perdón en su corazón. Dios perdona todo. El hombre es implacable. Pero gracias porque es a ese Dios al que servimos. Gracias porque Él es así, mejor que usted y mejor que mil veces. Mi amado hermano, qué privilegio el Dios al que servimos y amamos. A pesar de nuestras debilidades, aquí está presente. Y quiere hacer con nosotros algo que tal vez antes nunca lo había hecho. Que seamos capaces de dejarnos dirigir, que seamos capaces de dejarnos enseñar, que seamos capaces de podernos rendir, que seamos capaces de podernos someter a Él. Deje de luchar, deje de pelear en sus fuerzas, deje de quererle decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Ubíquese. Él es Dios, usted y yo somos siervos. El siervo no tiene que decirle a su amo cómo hacer, el amo hace como le place. Y nada, hermano, el Señor nos ayude. Volviendo a la palabra, dice el versículo 10, y el versículo 10 es el centro de este mensaje. Quiero volverlo a leer lo que dice el versículo 10, porque ¿cuál era el tema del mensaje? ¿Cómo enfrentar el dolor, la adversidad, la tribulación? Y en el versículo 10 encontramos estas respuestas. Y él le dijo, Job, ¿no? A su mujer le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. En estas palabras encontramos algunas cosas que son interesantes. Primero, estas palabras de este versículo 10, si usted lo vuelve a retomar, a releer más luego en su casa, nos hablan palabras de confianza, son palabras de confianza. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Él estaba confiando en Dios. Job confiaba en su Dios a pesar de esas circunstancias. Y yo quiero decirle en esta mañana, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, siga confiando en Dios. No importa las circunstancias que se encuentre atravesando, siga confiando en Dios. Siga esperando en Él. No le atribuya a Dios maldad. No le atribuya a Dios nada indebido. Él es bueno. Su naturaleza impide que Él haga cosas perversas o malas. Él es bueno y por lo tanto el bien, mañana, pasado, traspasado, el sol saldrá una vez más. Cualquiera sea la circunstancia. Exprese palabras de confianza, exprese su confianza, y la confianza es una actitud del corazón. ¿Y quién puede confiar? Primeramente, para poder confiar hay que aprender a conocer. Si usted no lo conoce a Dios, no va a poder confiar. Si usted no lo ha probado, si usted no ha recibido ese amor, si usted no ha sentido su presencia, si usted no ha caminado con Él, ¿cómo puede confiar en quien lo conoce? Job conocía a Dios y por eso podía confiar en Él. Él estaba más allá del religioso, que solo da normas, reglas y da solo esto sí, esto no. No. Él sabía y conocía a Dios. Y cuando caminamos con Dios debemos aprenderlo a conocer. Y después que lo conocemos podremos confiar. Aprenda a conocer a Dios en la intimidad. Las palabras de Job nos hablan también de resignación. Él estaba dispuesto. Por un lado confiaba en Dios, por otro lado también estaba resignado. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal?
Desnudo, dice la palabra, vine del vientre de mi madre y desnudo me voy. Sea el nombre de Jehová bendito. Él decía, sea como Dios quiere, sea como a Dios le plazca, resignado a que sea su voluntad. Y así que sea usted y en mí, que sea como Él quiere, que sea como Él le plazca. Solo en esa voluntad encontraremos seguridad y paz para nuestras almas. ¿Sabe por qué no tiene seguridad, mi hermano, mi hermana? Porque usted está en continua lucha con Dios. Porque siempre se opone a su voluntad. Porque siempre quiere hacer las cosas a su manera y no deja que Él haga las cosas a la manera de Él. Cuando peleamos con Dios, luchamos con Dios, la paz de Dios no habita. Pero cuando sea como Él quiera, estamos descansados. Estas palabras de reconocimiento nos muestran que Dios es soberano, que el joven pregaba y le decía, tú eres Dios, haz como quieras. Nuestro Dios es soberano. Y en esa soberanía, Él gobierne el universo, el cielo, la tierra, como esté en su corazón hacerlo. He anotado aquí algo que dice así, les voy a leer. Aunque nos afanemos, luchemos, hagamos y zapateemos, hay muchas cosas sobre las cuales usted y yo nada podemos hacer. Hay muchas cosas sobre las cuales Dios es soberano. Qué duro que es cuando estamos ahí tratando de torcerle la voluntad a Él. Qué duro que es cuando estamos tratando de oponernos a su propósito. Qué difícil. A la final de cuentas, el que lucha con Dios se autodestruye a sí mismo. ¿Usted piensa que Él se puede mover? ¿Usted piensa que Él se va a afectar? ¿Usted piensa que Él va a dejar de ser Dios? En ningún momento. Es mejor alinearnos con Él y con su soberanía. ¿Cómo enfrentar las luchas, las tribulaciones? ¿Cómo lo hizo Job? Estas palabras también nos hablan de madurez. Job era un hombre ya maduro. Había pasado el tiempo de la juventud. Había pasado el tiempo en el cual bebía la leche espiritual. Había pasado el tiempo en el cual Job, tal vez de joven, cometió errores y pecados como en la juventud se cometen. Y está bien, Dios tiene también misericordia en eso. Pero usted no se puede quedar viviendo como un muchacho de 15 años. Usted, señora, no puede vivir como una mujer soltera de 19, 20 años por ahí caminando y haciendo lo que quiera. Ya tenemos que asumir una responsabilidad. Hemos tomado un hogar, hemos tomado una familia, pues es tiempo de madurar, es tiempo de esforzarnos por sacar adelante lo que hemos tomado. Qué triste que es ver hombres, mujeres de 50, 60, 70 años embelesados en cosas que los muchachos están embelesados. Si la vida no nos ha servido para madurar, entonces ¿para qué nos ha servido? Es tiempo de madurar. Las pruebas, las luchas se las enfrenta con madurez. Dios anhela que usted y yo nos desarrollemos en la palabra. Crezcamos, por favor. La madurez en Dios no está dada por los años de servicio, porque esto es otro error. La gente piensa y dice, yo ya conozco 30 años al Señor. Y hasta ahora no pueden lidiar con su carácter. Y hasta ahora se manifiestan cosas indebidas en los 30 años. Eso no es madurez. Tenemos que desarrollar. Tenemos que crecer. Si no hemos crecido, si no estamos creciendo, quiere decir que hay estancamiento. Quiere decir que habrá algo sobre lo cual tengamos que trabajar, revisar o analizar.
Las palabras de Job nos hablan de un hombre con valor. Las dificultades, las pruebas se las enfrenta con valor, con tenacidad, con fortaleza de Dios. No puedo estar llorando por todo, quejándome por todo. No puedo estar mostrando que todo me afecta y que todo me daña. Seamos valientes. Job enfrentaba esa circunstancia con valentía. Las palabras de Dios son palabras de esperanza. Con esperanza Él habla, ¿no? Recibiremos de Dios el bien y no el mal. Enfrentemos con esperanza las tribulaciones. Esperemos en nuestro Dios. Al final Él responderá. Al final Él actuará. Al final Él defenderá mi causa. Dios mira todo el panorama completo. Sabe que usted y yo ahora, porque tenemos la palabra y ha sido revelada, podemos entender qué era lo que pasaba con Job. Satanás se levantó contra él y habló delante de Dios y le pidió y todo lo demás. ¿Sí? Pero quiero decirle, mi amado hermano y hermana, Job ni sabía por qué pasaba eso. Y no sé si le fue revelado después de que pasó la prueba. Pero él cuando la pasó, él ni supo que era Satanás el que estaba detrás. Muchas de las cosas que pasan, el mundo espiritual afecta al mundo físico. No son las cosas porque sí. Entendamos dónde están realmente nuestros enemigos. Entendamos que esta vida tenemos que lucharla con armas espirituales y no carnales. Entendamos que hay un mundo espiritual que se mueve a nuestro alrededor. Tengo una pregunta en esta mañana para hacer. Y quiero que esta pregunta quede en su corazón, mi amado hermano y hermana. Y usted mismo la responda en su corazón o la piense. Y la pregunta que aquí tengo dice, ¿permitiremos que el sufrimiento nos destruya? ¿O dejaremos que nos edifique como hijos de Dios, como seres humanos? Ese sufrimiento, ese dolor, esa tribulación puede destruir o puede servir para edificar. En usted y en mí están el que permitiremos que haga. Destrucción o edificación. Yo le animo, edifiquémonos. El Señor quiere edificar su iglesia. El Señor quiere edificar su pueblo. El Señor quiere hombres y mujeres maduras, hombres y mujeres firmes, hombres y mujeres probados. Que el Señor nos ayude a seguir adelante como hijos y como hijas de Dios. Un gusto a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta mañana. Gracias, mis hermanos, por estar aquí presentes. Gracias a cada uno de ustedes que se ha conectado. No se olvide, la palabra de Dios siempre será para edificación, nunca para destrucción.